como todos. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver historia clínica en el paciente con diabetes, que no dista mucho de la historia clínica general que ustedes hacen en clínica médica. El punto es que acá lo vamos a enfatizar en las características del paciente diabético. Entonces la voy a poner ahora en grande. Ahí está. Y entonces acá vemos cuáles son los objetivos terapéuticos cuando nosotros estamos frente al paciente. Primero de todo, tratar de que el paciente se encuentre asintomático, porque muchas veces viene con síntomas, dolor en los miembros inferiores o alguna lesión en la piel. Entonces, lo primero es sintomático. Segundo, aunque parezca mentira, fíjense que es conservar el buen estado de nutrición. Nosotros no solo vemos la glucemia, sino también el estado de nutrición que tiene que ver con el peso, pero a su vez con lo que está abajo, que es normalizar el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. Prevenir la aparición, siempre la idea nuestra ante el diabético es prevenir la aparición de las complicaciones o disminuir la velocidad de la progresión de estas, porque no olviden que estamos frente a un paciente crónico. En toda patología crónica, pero especialmente en diabetes, donde el paciente tiene un rol muy importante en el tratamiento, es la educación diabetológica del paciente y de la familia. Fíjense, en historia clínica, bueno, ponemos el nombre, el apellido, el número de historia clínica, importa la edad, porque la edad tiene que ver con el control metabólico, y acá vemos escolaridad, ocupación. Esto también es importante, porque en la diapo anterior yo les hablé de educación diabetológica, porque el paciente cumple un rol importante en el tratamiento. Él maneja a través del monitoreo la insulina y la medicación. Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar a su escolaridad, qué ocupación tiene el paciente, cuáles son sus horarios, el domicilio, porque un paciente que vive lejos, posiblemente fuera de la pandemia, va a tratar de cumplir con las consultas médicas, que mínimas son 4 por año. Y lo otro importante es la comunicación telefónica, por eso es el teléfono que el paciente puede consultar telefónicamente ante cualquier eventualidad, y para ello tiene que tener el teléfono del servicio, por ejemplo en este caso el servicio de diabetes. Y otro dato importante es la obra social. Al tener obra social, el paciente está cubierto con la medicación y con las tiritas para hacerse el control de la glucemia, que eso es muy importante porque a través del control de la glucemia el paciente va a poder tomar determinaciones y en tal caso llamarnos también por teléfono. Así que fíjense que estos datos son muy importantes también para el tratamiento. Entonces, ¿qué vemos en la historia clínica? Antecedentes personales, enfermedades anteriores, especialmente si son enfermedades autoinmunes, porque las enfermedades autoinmunes se asocian a diabetes tipo 1, si el paciente ya viene con complicaciones macroangiopáticas, infarto de miocardio, estén en miembros inferiores, eso ya nos da una pauta de cómo van a estar la circulación en sus miembros inferiores, microangiopáticas, es decir, a nivel de riñón y de ojos. Eso también nos va a llevar a nosotros a una evaluación de cuál va a ser el tratamiento. Si ha tenido intervenciones quirúrgicas, hábitos como el tabaco, el alcohol, que son todos en detrimento del control metabólico,
el ejercicio que facilita el control metabólico y por supuesto las vacunaciones que imagínense ahora están al día, ¿no? Bueno, ¿qué más preguntamos? Embarazos, el número de hijos nacidos vivos, porque muchos de ellos, capaz que la paciente desconocía que tenía diabetes en una diabetes 2, por ejemplo, y en un mal control metabólico puede tener mayor aborto. ¿Cuál fue el peso al nacer de sus hijos si no tenía diabetes, pero hijos con más de 4 kilos? Entonces es una premonición de posibilidad de diabetes en esa mujer. Si ha tenido diabetes gestacional, que le tenemos que preguntar y muchas veces explicarle que es la diabetes que sucede durante el embarazo y que luego del parto los controles glucémicos se normalizan, pero ese es un antecedente que al cabo de unos años se puede manifestar como diabetes. Hipertensión arterial también es otro dato importante, y en antecedentes familiares volvemos a ver lo arterial, si hay antecedente de diabetes en la familia, enfermedad coronaria e hipertensión arterial, porque esto se vuelve a manifestar en el paciente con diabetes. Enfermedades autoinmunes asociadas a la diabetes 1. Si tiene enfermedad de tiroides, adrenal, hepatitis autoinmune, gastritis, enfermedad celíaca, dermatomiositis, miastenia gravis, las patologías más frecuentes en enfermedades autoinmunes es la tiroiditis, la hepatitis autoinmune, la enfermedad celíaca, el vitiligo también. Así que miren toda la cantidad de datos que tenemos sin haber abordado todavía la diabetes. Enfermedad actual, ahora nos abocamos a la diabetes. ¿A qué edad comienza? Ya sea en diabetes 1 o en diabetes 2. ¿Por qué? Porque los años de diabetes nos está indicando la posibilidad de complicaciones. La antigüedad, que tiene que ver con cuántos años comenzó, coincide con qué? Por ejemplo, con un embarazo, con el estallido del crecimiento en la adolescencia, en una diabetes 1, el antecedente de un evento emocional importante, como puede ser la pérdida de un padre, la pérdida de un trabajo, un traumatismo importante. Con esto no decimos que la diabetes la diabetes vino porque tuvo un acontecimiento, no, es lo que lo ha desencadenado. Y fíjense que preguntamos si el paciente tiene poliuria, polidipsia, si ha adelgazado, ese es un dato de agotamiento de la célula beta, y si en alguna oportunidad tuvo cetonuria, porque la cetonuria indica que que en ese momento que tuvo cetonuria no había suficiente insulina para resguardar esa glucemia, y entonces se empiezan a utilizar las grasas como elemento para poder sostener la glucemia. Entonces, si no tenemos suficiente insulina, también podemos hablar de un déficit de la célula beta. ¿Cómo se inicia? ¿Brusca o solapadamente? La diabetes 1 se inicia en forma brusca, puede tener una antesala de 45 días, 30 días, que el paciente nota que comienza a beber más, que se levanta a la noche a orinar, a veces se da cuenta que está comiendo lo mismo y está bajando de peso, y la solapada generalmente se asocia a la diabetes 2, que puede pasar mucho tiempo sin tener la glucemia alta, pero comienza con algunos de estos síntomas o con una infección urinaria, que va al médico, le trata la infección urinaria y al cabo de 30, 40 días vuelve a pasar. Eso sucede mucho en las mujeres, por eso generalmente el análisis y el diagnóstico lo hace el ginecólogo.
o la presencia de una infección en la piel, por ejemplo, que va al médico clínico, como van a hacer ustedes, y entonces usted le pregunta, ¿se hicieron análisis? ¿Notó algo diferente? Sí, ¿sabe que estoy bebiendo más o que me levanto a la noche a orinar? Bueno, entonces ahí hacer una glucemia inmediatamente. Entonces, los síntomas clásicos son poliuria, polidipsia, astenia, es decir, el cansancio, el dolor muscular, el adelgazamiento. Y lo otro importante que nos da idea de pronóstico es la presencia o no de cetonuria. Bueno, ¿qué otros datos tenemos? ¿Qué tiene que saber el paciente para comentárnoslo? La hipoglucemia, es decir, el descenso de la glucosa mucho más allá de los valores normales y que tiene síntomas. Por eso, si nosotros, ningún paciente con diabetes debe desconocer lo que es una hipoglucemia. Los síntomas de la hipoglucemia, que ya lo van a ver en otra clase, son fundamentalmente los adrenérgicos, es decir, los que le dan transpiración, temblor, los que siente el paciente, por ejemplo, mareos, hormigueos en la boca. Bueno, esos son los síntomas adrenérgicos. Después hay otros síntomas que no son adrenérgicos, sino de característica autonómica, y que el paciente, por ejemplo, de repente está escuchando y nosotros vemos que no hace ningún gesto, le está bajando la glucosa sin que el paciente se dé cuenta. Y capaz que en algún momento tiene una reacción agresiva, o de repente se queda dormido. Esas son las hipoglucemias autonómicas. Entonces, el paciente y la familia debe conocer esto de las hipoglucemias. Entonces, nosotros vamos a preguntar, primero si tiene hipoglucemia, pues el paciente nos las comenta. Si son episódicas, una por mes. Si son habituales, es decir, que las tiene 2 o 3 por semana, ya es bastante. Se producen durante el día, al atardecer, son nocturnas, a la madrugada, tienen pérdida de conciencia. Esto es muy importante para rever rápidamente el tratamiento. Entonces, preguntar cuál es el tratamiento, si utiliza agentes orales, insulina, cómo es el plan alimentario. Si nos referimos a hipoglucemia, hay pacientes que a veces dejan de comer, saltean una comida porque están trabajando, porque quieren adelgazar, o por X motivo, o incrementaron la actividad física o comenzaron con la actividad física. Todo esto va modificando el tratamiento de agentes orales o insulina y muchas veces se puede manifestar con una hipoglucemia. Así que fíjense la importancia de que el paciente conozca qué significa hipoglucemia. El paciente y la familia, porque puede estar durmiendo y empezar a tener convulsiones, la señora se asusta y lo primero que tratamos de darle es un poquito ponerle azúcar de a poquito en la boca y mientras tanto llamamos a la emergencia. Bueno, acá tenemos la educación diabetológica, como se darán cuenta es fundamental para los ítems que estoy hablando. Tiene que hacerse el control de la glucemia y el número de veces que va a controlar la glucemia pueden ser diarios, eso es así en el diabético tipo 1, o pueden ser semanales, 1 o 2 por semana, por ejemplo en el diabético tipo 2, especialmente si está estable. Bueno, examen físico. Nosotros tenemos que saber cuál fue el peso habitual de ese paciente en su vida. ¿Cuál fue el peso inicial al diagnóstico de la diabetes? Porque, como les digo, hay una gran mayoría de pacientes que pierden peso. ¿Cuál es el peso actual? Si es que recuperó peso o sigue estando débil, y la talla y el índice de masa corporal.
Después tomamos la presión arterial y hacemos la anamnesis alimentaria para reforzar o hacer un plan alimentario, porque ven que el plan alimentario es el primer escalón en el tratamiento de la diabetes que se asocia con la actividad física y con la medicación oral o con insulina. Entonces, después vamos a ver algunas figuritas, pero esto no lo vamos a ver, el examen de las fauces, si tiene gingivitis, piezas dentarias, pero sí tenemos que saber que 2 veces por año tiene que ir al odontólogo. Palpación tiroidea por la frecuente asociación con diabetes 1, piel y faneras, es decir, observar el sitio de inyección de insulina porque puede llevar alteraciones del sitio de aplicación como son las lipodistrofias. El diabético tipo 2 se asocia con acantosis nigricans, por eso ver en los pliegues detrás, en la región cervical del cuello, el cambio de coloración. Después hacemos la palpación abdominal, el examen neurológico, siempre el reflejo aquiliano y el reflejo rotuliano, la sensibilidad vibratoria, la auscultación cardíaca, carotidia, los pulsos y la presión arterial. Bueno, el peso, la presión arterial, el pulso y la revisación de los pies es fundamental en cada consulta. Miren, parece una sonrisa hermosa, ¿no es cierto? No parece. Pero si nosotros levantamos los labios, nos encontramos con esto. Esto es una retracción gingival. Acá hay una gingivitis con depósito de secreciones bacterianas que llevan a la pérdida dentaria, y esta gingivitis se asocia a microangiopatía diabética, porque la microangiopatía la tenemos en todos los capilares. Entonces, esto es muy importante para revisar el control metabólico y la consulta odontológica. Esto también de repente parece una señora con ojos grandes. Sin embargo, esta tiene una tiroiditis con un hipertiroidismo. Fíjense que la cara está más abotagada y los ojos son grandes, pero algo salientes. Por eso no siempre es el Grace Basedow que ustedes conocen, sino esta mirada con esa cara abotagada. Bueno, ¿qué otras lesiones tenemos? Dijimos que la piel es un blanco en la diabetes. Podemos tener infecciones bacterianas como la erisipela, que es bastante frecuente en los diabéticos 2, especialmente obesos o con insuficiencia venosa, que disminuye el retorno venoso y facilita la inflamación, y la erisipela, las foliculitis, la inflamación del folículo piloso, y las forunculosis, o también el anthrax, que es el acúmulo de forúnculos. Por eso hay que observar siempre la zona abdominal, la zona inguinal, donde tiene que haber una buena higiene, un buen secado, y después pasar el secador para terminar de secar los pliegues, especialmente en las personas obesas que tienen mucho panículo adiposo con mayor cantidad de pliegues. Bueno, las infecciones micóticas son el 60-80% de las infecciones en los pacientes diabéticos. ¿Cuál es la principal causa? La candidiasis vaginal, urinaria, hablamos de las infecciones urinarias. También pueden ser unguiales, observar las uñas de los pies, las uñas de las manos, lo que estuvimos hablando, los intertrigos. Y hay una infección micótica que no es frecuente, es más frecuente de la zona del litoral, provocada por el hongo mucors del grupo de los micosis mucor, que es la mucormicosis rinocerebral, que produce lesiones cerebrales y también en piel. Miren, esto es muy frecuente, esta es
miconicosis rinocerebral con lesiones necróticas en el tórax anterior y en el cuello en una paciente con diabetes tipo 1 de Misiones. ¿Qué otras lesiones tenemos que también son muy frecuentes y a veces se confunden con, como si fuera que se golpearon y después queda la marca? Son lesiones circulares, aisladas o agrupadas de color parduzco, es decir, esos parduzcos por el aumento del pigmento melánico, que están localizadas en la región pretibial. Esto, que es asintomático, se relaciona con causas de microangiopatía. Entonces, otro dato de que hay lesiones de pequeños vasos. El vitiligo, que ya se lo comenté como enfermedad autoinmune, son máculas sin coloración, acrómicas, son máculas blancas, localizadas en los ojos, en la boca, en la región anal o en cualquier lugar del cuerpo. Esto es la autodestrucción de los melanocitos que se asocia a enfermedades autoinmunes, como se lo comenté antes. Es decir, ustedes desde la clínica ven un paciente que consulta porque tiene hipertensión, pero le ven el vitiligo y tiene antecedentes familiares de diabetes, estar alerta que ese paciente haga la consulta 1 o 2 veces por año, porque puede haber una asociación. Psoriasis también. La psoriasis en la diabetes tipo 2 son placas eritemato-escamosas asociadas al síndrome metabólico, que es característico del paciente con diabetes 2. Esto es el síndrome de Dupuytren. Fíjense el dedo anular y meñique, ven que tiene unos pliegues, es el engrosamiento de la fascia palmar con acortamiento de los dedos. Esto, si bien se puede ver en personas adultas o mayores, también es muy característico, es una alteración del colágeno en pacientes diabéticos con mal control metabólico. ¿Por qué? Porque se ve a edad más temprana. Esto es el signo del rezo o mano del rezo. Ustedes fíjense que juntan la parte palmar con los dedos. Si ustedes lo hacen van a ver que juntan y no queda ninguna luz. Acá en este paciente hay una luz entre los dedos porque no los puede cerrar, porque hay una alteración en la articulación de la flexión de las articulaciones interfalángicas con un engrosamiento. Esto también es un indicador de mal control metabólico, y hace muchos años atrás, muchos años, más de 20, cuando no había tantas insulinas más purificadas y aparte no había controles tan estrictos como tenemos ahora, se asociaba el mal control metabólico a la estatura baja y a la retinopatía diabética precoz. Bueno, no es que no se ve, pero se ve menos gracias a que, por lo menos en el ámbito donde nosotros nos manejamos, la gente consulta mucho más y entonces se puede hacer el control metabólico y se evitan estas lesiones. ¿Qué es esto? Esto es la lipodistrofia. Es decir, es una alteración del tejido celular subcutáneo. Acá esto se llama lipoatrofia porque desapareció el tejido celular subcutáneo debido, en este caso, también se debe a insulinas bovinas y porcinas que ya no se utilizan. Esta foto debe tener 20 años. Y la paciente se colocaba la insulina siempre en el mismo lugar. ¿Ahora no existe? Sí, existe aún con las insulinas purificadas. ¿Por qué? Porque cuando el paciente adopta una manera de colocarse la insulina, que es siempre en el mismo lugar, va lesionando y va
provocando una reacción autoinmune en el sitio de aplicación, aunque sean insulinas muy buenas. Por eso, acuérdense de esto, lo importante es la rotación del sitio de aplicación de la insulina, donde en muslos, en brazos, en abdomen y en la región posterior superior del glúteo. Bueno, fíjense esto que me lo facilitó el doctor Braver, que es el médico que está en el servicio de diabetes con nosotros del Hospital de Clínicas y que hace pie diabético. Observen esto. El 20% de las admisiones de diabéticos, es decir, el 20% de 100 diabéticos ingresan por una infección, de las cuales esos pacientes, ya el 40% de esos pacientes es una readmisión por la misma patología. 1 de cada 6 pacientes mueren a los 12 meses por infección en el pie. 50% del paciente que tiene una úlcera ya tiene enfermedad vascular periférica. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando hacíamos la historia clínica, si ese paciente ya había tenido un infarto, aunque haya sido en el corazón, uno prevé que el árbol arterial ya está enfermo? Entonces, nosotros le vamos a dedicar especial atención, no solo a la presión arterial y al corazón, sino también a los miembros inferiores. Fíjense que el 25% de los pacientes con diabetes seguro que van a desarrollar una úlcera. La incidencia anual en Europa es de 1 a 2,5%. Y la mortalidad post-amputación, es decir, cuando llegamos retarde, que es como cuando en un paciente con dislipemia, con hipertensión, con obesidad, hace un infarto, llegamos tarde. Bueno, acá es lo mismo. Cuando el paciente se amputa es porque llegamos tarde. Fíjense que a los 5 años fallecen el 80%. Pero estas amputaciones en el 85% son evitables si se adopta un plan eficaz en el cuidado de los pies. Y se acuerdan que yo les hablé de educación diabetológica y que todo paciente que va a la consulta hay que pesarlo, tomarle la presión y mirarle los pies. Porque cuando nosotros le miramos los pies, hacemos educación en cosas tan sencillas como esta: la higiene, el secado de los pies, el calzado. Miren qué importante, para él y para la familia. Bueno, la recurrencia de estas úlceras son 40% el primer año, 60% el tercero y un 65% de estos pacientes al 5º año. Entonces, esta era la antesala al examen físico de los miembros inferiores. ¿Qué tenemos que ver? La temperatura con el dorso de la mano, que la vamos deslizando sobre los miembros inferiores, si es una piel húmeda o seca, cómo es la coloración, si tiene una coloración eritematosa o es un pie pálido, si tiene edema, si está asociado este edema a insuficiencia cardíaca o insuficiencia venosa. Hiperkeratosis son las callosidades en los puntos de apoyo, porque esta hiperkeratosis está guardando posiblemente una úlcera por debajo de esa, digamos, de esa keratosis. La micosis interdigital, que facilita la entrada de los gérmenes. Si es un pie que tiene algunas deformaciones, el hallux valgus es el juanete, o los dedos en martillo, los dedos contracturados. ¿Qué lesiones tienen? Empezamos por una escoriación, una pequeña escoriación. Un hematoma subungueal. Esa escoriación
puede llevar con el rascado y con la infección y con la insuficiencia vascular periférica a una pequeña ulcerita. ¿Qué le pasa a esa ulcerita si el paciente no le dio importancia? Se infecta y tiene un absceso. Y ese absceso, con una mala circulación periférica, lleva a la gangrena. Y la gangrena a la amputación. Y llegamos tarde. Fíjense la sucesión de situaciones que nosotros tenemos en el paciente con diabetes, que la podemos en muchos de ellos prevenir. Entonces, aparte que ya vimos la temperatura, los pulsos femorales hipopíteos, el pulso pedio y tibial, el signo del abanico, que es la separación de los dedos, un pie contracturado y duro no va a separar los dedos de los pies. Eso hay que hacer rehabilitación, porque esa contractura de los pies es lo que va a llevar luego a las úlceras y a todo lo que vimos antes. La toma de los reflejos, que ya hablamos, y la sensibilidad táctil y dolorosa, porque la falta de sensibilidad lleva también a las lesiones que el paciente no se da cuenta porque no tiene sensibilidad y se produce después, si ese paciente no se observa los pies todos los días, lleva a la lesión, a la úlcera, a la gangrena y a la amputación. Importantísimo este slide. Y más importante que ustedes lo practiquen luego, ¿no? Miren, este es un pie. ¿Qué vemos acá? Vemos las uñas, la onicomicosis, uñas muy enfermas por una micosis, y también vemos algo de contractura en el pie izquierdo. Ven que ese dedito está un poco contracturado, tiene algunas lesiones negruzcas, y los otros dedos del pie derecho están eritematosos. Bueno, si lo vemos así, ahí quedamos. Pero si damos vuelta al pie, nos encontramos con esta úlcera del primer dedo. Fíjense que esto ya es una úlcera importante, que acá hubo primero una hiperkeratosis, que después de esa hiperkeratosis se ulceró, se infectó encima con la micosis que tiene, y fíjense que hay entre el primero y el segundo dedo, que vieron que estaban todos los dedos encimados, hay una lesión. Seguramente si los separamos, hay una ulcerita que se llama úlcera en beso. Entonces, qué importante es el signo del abanico, que separe los dedos, que haga ejercicio con los dedos, corregir el hallux o el dedo en martillo, porque después se producen estas lesiones. Bueno, seguimos con el pie. Vemos que en el examen neurológico neuropático podemos tener, lo más característico es una polineuropatía sensitiva, motora, simétrica y distal. Esto es característico del diabético: sensitivo, motora, simétrica y distal. También podemos tener una mononeuropatía, la más frecuente es el tercer par, o la neuropatía autonómica, que ya les hablé, cuando el paciente no tiene sensación, está cursando una hipoglucemia, se queda dormido, se desvanece. Entonces, podemos tener al revés, una hiperalgesia, el paciente que siente un dolor extremo, al hacer los reflejos, hipoestesia, anestesia, y lo característico es el reflejo aquiliano abolido. Bueno, acá estamos otra vez con el signo del abanico y síntomas que refiere el paciente, que son calambres, quemazón, hormigueos y la piel seca, anhidrosis. ¿Cómo se observa la neuropatía autonómica más allá de la hipoglucemia? Por la piel seca, por la taquicardia de reposo y por la hipotensión ortostática. Fíjense los datos que tenemos. Y este pie es diferente al pie que vimos antes. El otro era un pie gordito,
con eritema, y este es un pie flaco con aumento del arco plantar. Esto es característico del pie neuropático, del pie anestésico, que hace la úlcera en el primer dedo, úlcera de apoyo, y la úlcera en el talón. Estos, los pies neuropáticos, no tienen sensibilidad, por eso se pueden lastimar mucho más frecuentemente y no se dan cuenta, o se pueden quemar. Por eso hay que adelantarle estos datos al paciente y a la familia. Pero estas úlceras, si bien tardan, se curan mucho mejor porque tienen circulación periférica que las úlceras arteriales. ¿Qué pedimos desde el laboratorio? Como si fuera es un paciente clínico, un hemograma, hepatograma, ácido úrico, función renal, urea, creatinina, la función renal, depuración o clíneres de creatinina, la orina completa con un sedimento fresco, porque a veces puede estar asintomático y tener gérmenes, o pedir un cultivo con recuento de colonias y antibiograma. En el diabético tipo 2, que puede pasar mucho tiempo asintomático, hay que pedirle proteinuria cuantitativa de 24 horas, porque ese paciente puede haber estado asintomático 1 o 2 años y que empezó con una glucemia en ayunas alterada y después pasó a tener una diabetes, pero esas hiperglucemias fueron dañando, puede ser el riñón. Entonces, directamente pedimos en la primer consulta proteinuria cuantitativa de 24 horas. Si da normal, perfecto, pero ya partimos de una base. El perfil lipídico, el ionograma plasmático, especialmente en los hipertensos, y el dosaje de vitamina B12, porque puede haber carencia de vitamina B12 en los pacientes que toman metformina a largo plazo. Esto es la albuminuria, que es el detector precoz de nefropatía diabética y de daño endotelial. Entonces, la albuminuria normal es menos de 30 microgramos por miligramo de creatinina. La micro está entre 30 y 290 y la albuminuria clínica es arriba de 300. ¿Nosotros qué queremos? Que si hallamos al paciente que no tenga ni proteinuria positiva, ni albuminuria positiva, pero entre la proteinuria y la albuminuria, preferimos la albuminuria porque es el estado precoz de la nefropatía diabética sobre la cual podemos trabajar mucho mejor para ver si lo podemos restituir a la normalidad. Criterios de control metabólico: glucemia en ayunas, hemoglobina glucosilada, que es el promedio de la glucemia de los últimos 3 meses para atrás. A veces pedimos fructosamina, que es el promedio de las glucemias de las últimas 3 semanas. Pedimos también cetonuria y glucosuria. Eso es en la primera orina de la mañana, que nos va a dar datos de cómo está controlado ese paciente. Pero muy importante es el monitoreo del propio paciente que hace de sus glucemias a la mañana, o antes del almuerzo, o antes de la cena, o antes de la cena y después de la cena. Entonces eso nos permite ver rápidamente cómo están las glucemias durante el día y en qué momento tenemos que corregir. Es decir, el monitoreo glucémico nos permite rápidamente corregir el control metabólico para que cuando pedimos la hemoglobina glicosilada de acá a 3 meses nos dé mejor. Si no, estamos perdiendo mucho tiempo. Entonces, esta es una manera de realizar el control de la glucemia en un diabético 2. Fíjese que se están midiendo 2 veces por semana. Entonces va alternando y lo anota. Un día antes del desayuno y antes de la cena. Otro día queremos evaluar si la medicación y el plan alimentario está adecuado, lo hacemos antes del almuerzo, 2 horas posalmuerzo.
Después otro día antes de la merienda. O queremos ver cómo está la cena, porque ese paciente se levanta con las glucemias en ayuno un poco elevadas. Entonces voy retrospectivamente para atrás y controlo cómo está el control de la glucemia antes de la cena y 2 horas post cena. Es decir, que el monitoreo nos da un backup de muchos valores de glucemia en el día, en la semana y en el mes. Nos puede llamar al mes o fuera de la pandemia, concurrir al mes y miren todos los datos que tenemos. Bueno, ¿cuál es el objetivo nuestro? Es tener una hemoglobina glicosilada menor a 7. Bien. O menor a 6,5. Pero también si es un paciente adulto con comorbilidades, una persona mayor que capaz que a la noche queda sola en la casa, entonces tenemos una alternativa que es la hemoglobina glicosilada menor a 8. Pero como, digamos, como target es 7 o menor de 7. Arrancar a la mañana con una glucemia entre 80 y 130, más a 100, a 120, y una glucemia postprandial que no supere los 180. Que la presión arterial esté por debajo de los 140-90, que el colesterol LDL sí o sí sea menor de 100, tratar que el colesterol HDL sea mayor a 50 y los triglicéridos menor a 150. Es decir, acá vemos el control metabólico en su totalidad. Y ya estamos finalizando. Esto es muy importante. Con todos los datos que yo les pasé, ustedes cuando ven un diabético, aunque sean clínicos, fíjense el calzado. El calzado en punta no tiene que ser un calzado cuadrado, que sea cómodo, de taco bajo, de punta ancha, con una suela de goma protectora que no se resbale. Quizás necesite plantillas, observar si tiene callosidades, que no apriete como vemos acá, y revisar el calzado internamente. Ahora se usan todos de goma, pero hubo una época donde se usaban de suela, ahora también hay calzados con suela, y la suela tiene clavitos, pero a veces alguno de esos clavitos puede salir a la zona de la plantilla y el paciente no se da cuenta y lastimarse. Entonces, el paciente debe controlar el calzado interno y tiene que ser un calzado cómodo como el que acabamos de ver. Entonces, ¿qué tenemos que observar? El control metabólico del paciente y las comorbilidades que las tenemos que tener en cuenta porque van a ser posiblemente la causa de otras complicaciones. Si tiene falla cardíaca, enfermedad coronaria, seguramente tiene enfermedad arterial periférica. Si tiene nefropatía precoz o ya tiene instalada una insuficiencia renal. Si hay dificultades en la visión, ya tiene la retinopatía diabética y observar nuevamente cómo están los riñones. Un paciente diabético 1 que tiene varias internaciones por cetoacidosis indica que tiene un mal control metabólico y hay que revisar qué pasa con su persona, qué pasa con su familia, si se hacen los controles, si tiene medios para poder tener las tiras. Mire todo lo que tenemos que revisar para atrás. Y también enfermedades respiratorias, porque muchas veces estos pacientes con EPOC llevan a tener que usar corticoides, que eso empeora el control metabólico. Entonces, fíjense, el contexto cultural y socioeconómico fundamental. ¿Cómo es el estilo de vida si es un paciente motivado, si está deprimido, si entiende el tratamiento? Fíjense esto, un paciente deprimido. Les cuento el caso de una señora
no muy grande, de 72 años, que vive sola, con un cuadro depresivo de base, tiene 2 hijos varones, que por aparentemente una causa externa a la diabetes, tiene una insuficiencia renal, por un absceso renal y una serie de otras situaciones, la llevaron a la insuficiencia renal, el paciente está en diálisis. Por algo se llega a estas circunstancias, y fíjense que esta paciente comía, no le hacía caso al tratamiento con diabetes 2, comía cuando quería, no se hacía los controles como vivía sola, hasta que, bueno, está en diálisis y entonces me piden la consulta conmigo, una paciente que tenía glucemias de 400, entonces comenzamos con insulina, porque ya en diálisis los agentes orales no se pueden utilizar, y en estos valores altos comenzamos con insulina. Ahora, ¿qué pasa? Tiene una señora que va al mediodía, que la asiste. Entonces, la insulina de la mañana se la coloca, al mediodía come, y después tiene la base de la depresión. Entonces, yo no puedo aumentarle la dosis de insulina de la noche, porque a la mañana aparece con valores altos, porque esa mujer vive sola, capaz que se va a acostar y no cena y se pone la insulina, o no se pone la insulina. Entonces, yo hablé con el médico nefrólogo, me la había derivado, que está en el centro de diálisis, y con un hijo que vino una sola vez. Es decir, la falta de asistencia de la familia también es muy importante en estas circunstancias, y entonces yo le dije que yo no iba a corregir la insulina de la noche, ni iba a mejorar el control metabólico hasta que esa paciente no esté asistida con otra persona en los horarios de la tarde y de la noche. Esa paciente necesita 2 personas, o necesitará un geriátrico, una asistencia externa, o no sé. Pero ven estas situaciones en el contexto cultural y socioeconómico, cómo va modificando el tratamiento. Yo hablé con el médico, nefrólogo del centro de diálisis, se iban a comunicar con la asistente social que tienen los centros de diálisis y rever esta situación. Bueno, metas del control, específicas y adecuadas a cada paciente, ya se dan cuenta con el caso que les conté, que sean alcanzables en el tiempo y realistas. Es decir, no vamos a bajar los brazos, siempre tenemos lo mejor para el paciente y lo vamos adecuando de a poco a las características del paciente y de la familia. Bueno, finalizamos con la charla. Les agradezco la atención y espero que la puedan poner en práctica ya desde ahora, cuando volvamos a la sala, y después en su práctica privada. Les mando un saludo y mucha suerte. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. 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 Gracias, doctora. Chao. Doctora, ¿puede dejar las diapos? Sí, creo que ya le hablaron. Habla con Karina después. Ok, dale, muchas gracias. Chao, buen día. Gracias, buen día. Chao, chao.